llama La historia de la Iglesia de Cristo. Vamos en la lección número 30, que se llamará En el remanente fiel. Si podrías proyectar, por favor. Historia de la Iglesia de Cristo, lección número 30, En el remanente fiel. Y le vamos a dar lectura de los versículos 18 hasta el 29 de Apocalipsis 2. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, yo no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Usted concluye? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Querido hermano, el Señor es tan dulce, el Señor es tan bueno, que a lo primero que le da lugar es al reconocimiento. A lo primero que le da lugar es a la buena labor que usted y yo hacemos, que la iglesia hace, muy a pesar de las muchas y de las grandes fallas a las cuales tenemos que hacer frente y de las cuales tenemos que dar cuentas. Usted y yo tenemos grandes fallas, cometemos muchos errores, la iglesia ha cometido muchos errores a lo largo de la historia, pero a pesar de eso, el Señor a lo primero que le da lugar es a dar un reconocimiento por el buen trabajo, por la buena labor, por el buen desempeño. Este es el ejemplo que nos muestra Cristo, querido hermano, y es bueno que los hombres lo imitemos, que reconozcamos el esfuerzo, que reconozcamos los resultados que dan los hijos. A veces como padres nos cuesta un poquito de trabajo reconocer que los hijos dan buenos resultados, ¿no? Porque quizá no tendieron su cama e hicieron bien su tarea, pero nosotros decimos, no tendiste tu cama, y se nos olvida que ellos hicieron su mejor esfuerzo, ¿sí? A los padres también es bueno que les reconozcamos. A lo mejor es que mi papá es bien enojón, sí, pero tu papá siempre ha provisto por ti, siempre ha estado ahí para escucharte. Los hermanos de la iglesia, ¿no? A veces, es que este hermano es medio flojo, es medio cochinilla, pero siempre viene a los cultos, ¿no? De los trabajadores, uno como jefe, siempre es bueno que reconozcan la labor de sus empleados, de que digan, hiciste tu mejor esfuerzo, gracias por estar todo el año, etc. Entonces, esto es algo que los hombres debemos imitar constantemente de nuestro Dios. No fijarnos primeramente en los errores, sino dar lugar a las buenas obras. Este reconocimiento que hace el Señor en el versículo número 19, querido hermano, se puede resumir en una sola palabra, que es trabajo. Habla del amor, habla de la fe, del servicio, de la paciencia. Se puede resumir en una palabra: trabajo. Cuando trabajas muestras amor aquí en la iglesia, cuando trabajas muestras fe, cuando trabajas muestras servicio, cuando trabajas muestras paciencia. El Señor les está diciendo gracias primeramente por su trabajo. Yo le preguntaría a usted como persona, ¿es agradable cuando tu papá, cuando tu pastor o cuando tu jefe terrenal reconocen tu labor? ¿Es agradable? Se siente bien, ¿no? Cuando a uno le dicen, lo saludan de mano y muchas gracias. Ahora imagínate cuando Cristo haga lo mismo, cuando te diga, buen siervo y fiel, ¿sí? Porque esto que está haciendo el Señor, querido hermano, lo hace en todo momento,
pero tenemos un reconocimiento aguardado para la eternidad. Cuando todo haya terminado en esta vida, cuando no haya más mundo, sí, que el Señor nos llame a su presencia y que tengamos que dar cuentas y recibir lo que el Señor ha dictado, algunos escucharemos buen siervo y fiel, y Él reconocerá la labor a pesar de los muchos errores que hayamos tenido. El Señor nos dirá: pásale, entra al gozo a tu Señor. Durante el periodo de los 1000 a los 1300 años de esta iglesia en Tiatira, se desató en el continente europeo un movimiento cristiano, principalmente en 3 países. En ese momento no se llamaban así, pero hoy día ya lo conocemos así, que fue Francia, España e Italia. Y este movimiento consistía en que la iglesia fiel se esforzaba en mantener pura la doctrina y luchaba en fe, separándose del poder que ya tenía la iglesia romana. Este movimiento consistía en que, a pesar de que ya estaba un exagerado reconocimiento a María, a pesar de que ya vendían las plazas, a pesar de que compraban el perdón, el movimiento cristiano en estos años decía: no, nosotros tenemos que mantener puro lo que el Señor nos dice, porque eso no viene en las Escrituras. Hubo hermanos que no se dejaron envolver por el ambiente, porque es muy fácil dejarse envolver por el ambiente. Hoy día nosotros podemos ver todo con lo que uno lucha constantemente para no desagradar al Señor. Entonces era fácil dejarse envolver, ¿sí? Pero estos cristianos de esta época negaban cosas, por ejemplo, como la misa. Ya estaba el concepto de misa que nosotros hoy conocemos. Ya estaba el concepto de purgatorio que nosotros hoy escuchamos. Ya estaba la acción de echar agua bendita. Entonces, estos cristianos rechazaban eso porque eran prácticas y eran conceptos que no tenían nada que ver con la Biblia. Durante 300 años lucharon en fe. La diferencia que ellos marcaban de los ortodoxos, esos cristianos, no la hacían las palabras meramente. No decían solamente: es que yo soy diferente, es que yo no hago eso, y ya nada más que se quedaba en palabras, sino con obras, con trabajo. Y ahí estaba la gran diferencia que el Señor está reconociendo. Si tus obras postreras han sido mayores que las primeras, te has esforzado, has trabajado. ¿Esto qué significa? El cómo creemos las Escrituras, el cómo las entendemos, el cómo las enseñamos y el cómo las aplicamos. ¿Amén? ¿Sí? Nosotros estamos creyendo, nosotros estamos entendiendo, nosotros estamos enseñando y nosotros estamos aplicando las Escrituras. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos marcando esa diferencia muy independiente de nuestras palabras, o solamente se queda en nuestras palabras de yo soy cristiano y listo? Más hablan nuestros hechos, que nos dicen: este como que sí es diferente, ¿verdad? Este sí está raro, este sí como que no le entra. ¿Por qué? Porque no lo escucharon, lo vieron. Y entonces nuestros hermanos del 1000 a 1300 estaban constantemente haciendo la diferencia. Y la iglesia, querido hermano, de este tiempo, nosotros, tú y yo, los que vendrán después de nosotros, tenemos que seguir haciendo la diferencia, ¿sí? Porque el mundo no va a cambiar. El mundo no va a cambiar, ¿sí? Pero nosotros tampoco debemos de cambiar de lo que creemos, de lo que entendemos, de lo que estudiamos, de lo que el Señor nos habla. Y esta va a ser la lucha espiritual de aquí hasta que el Señor venga. ¿Así? No podemos decir: bueno, en 5 años esto habrá terminado, en algún momento le traigo noticias. Se va a poner más difícil todavía, va a ser más complicado, dependerá de usted. Para el mundo, querido hermano, el cristiano y el católico viene siendo lo mismo, ¿sí? Ellos no entienden esa diferencia porque pues muchas veces han visto que el cristiano se comporta como el católico o como cualquier otra persona del mundo. Y por eso es que dicen: no, son iguales, todas las religiones son iguales, dicen, expresan, ¿sí? Entonces, ¿qué marcará la diferencia? Diga conmigo: mis obras. Mis obras. ¿Qué es lo que el Señor va a valorar de mí? Lo que yo hice por Él. No lo que yo dije por Él,
no lo que yo intenté hacer por Él, no lo que tenía el deseo de hacer por Él. Lo que el Señor va a valorar son las obras. No le dijo a Tiatira, hablas muy bonito y ahí se muestra tu fe, tu servicio, tu amor. No le dijo, tenías buenas intenciones en tu corazón de servir, de amar, de creer. No, les dijo, las obras que tú hiciste después fueron mayores que las primeras. Incrementó tu trabajo, incrementó tu servicio. Eso es lo que el Señor se fijará en cada uno de nosotros. Esta carta, querido hermano, ya vimos todo el versículo número 18, las 2 lecciones anteriores. Continuará entonces con la más alta alabanza que nosotros podemos ver. Vamos a leer nuevamente el versículo 19. Vea la alabanza que el Señor hace. Dice, yo conozco tus obras. No conozco tus intenciones. No conozco tus palabras. Conozco tus obras, lo que has hecho. Conozco que has mostrado amor. Reconozco que en tus obras has mostrado fe. Reconozco que en tus obras has mostrado servicio. Reconozco que en tus obras has mostrado paciencia. Reconozco que tus obras postreras son más que las primeras. Que has trabajado más. Que has amado más. Que has creído más. Que ahora sirves más. Que tienes más paciencia. Yo sé que todos aquí hemos crecido en estas áreas, a cuando nos convertimos la primera vez, a cuando a lo mejor alguien dice, bueno, yo soy cristiano desde la cuna, hijo, pero en algún momento de tu vida reconoces que a partir de aquí hay un antes y un después, cuando entiendes el llamado, cuando entiendes el propósito de Dios. Y todos aquí hemos crecido en esto, en el cual Dios nos puede decir, ahora amas más y mejor según la palabra, ahora crees más y mejor según la palabra. Ahora sirves no a tu conveniencia ni lo que tú quieres, sino sirves conforme dice la Escritura. Ahora tienes paciencia. Cuando tú amas, cuando crees y cuando sirves, lo hacemos con paciencia. Porque si fuera humanamente a la primera ya nos desesperaríamos de, ay, otra vez, es que no entiende, es que otra vez esto, es que otra vez está pasando lo mismo, ¿qué sucede? No, la paciencia, querido hermano, en las obras es espiritual. Porque si fuera humana, mire, luego decimos, ay, ya son 5, llegó tarde 2 minutos, ya me voy. Y dígamelo a mí que no me gusta esperar a nadie. Entonces, pero si yo trabajara con esa misma paciencia, yo ya hubiera abortado. Pero el Señor nos ha enseñado a todos que las obras que desempeñamos para su servicio y de la iglesia, querido hermano, es con una paciencia espiritual. A esto, querido hermano, que acabamos de leer, a esto que dice, reconozco tus obras, en palabras bíblicas, en un lenguaje espiritual, en un idioma de reino se le llama remanente. Sí, porque nosotros conoceremos que más adelante el Señor le dirá, hay muchos que no se han querido arrepentir, pero hay muchos que han servido con fe. Y a esos que han servido con fe se les llama un remanente. Se les conoce como un remanente. El remanente, querido hermano, es una idea revelada por nuestro Dios mismo. Dios mismo es quien reveló la idea del remanente. No es un concepto antiguo, porque el remanente sigue operando hoy en día. Yo veo un remanente de Dios aquí. ¿Sí? Cada que nos congregamos, vemos un remanente de Dios. Cuando usted abre la puerta de su casa, lo que debe de ver es un remanente de Dios. Que su familia es un remanente de Dios. Por ejemplo, querido hermano, lo que veamos en el cielo será el remanente de Dios. Será los que no se dejaron envolver, será los que sí sirvieron, los que sí creyeron, los que entregaron su vida. Ese es un remanente de Dios. Cuando nosotros lleguemos al cielo, a todos los vamos a reconocer, ¿sabe qué? Porque pertenecemos al mismo remanente. Porque hacíamos exactamente lo mismo, porque trabajábamos lo mismo, porque creíamos en lo mismo. Ese es el remanente. Entonces yo le digo en otras palabras, ¿qué es un remanente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que el Señor está diciendo? Sí, un remanente es aquello que siempre queda, aquello que siempre permanece. En cualquier ámbito esto puede aplicar. Usted trate de imaginar un grupo de estudiantes, ¿verdad?
Habrá quienes no entren a la escuela, quienes no estudien, quienes no pasen, quienes se vayan al billar, quienes no hagan la tarea, pero habrá unos pocos que son bien aplicados, ¿verdad? Que lo entregan todo, que nunca faltan. Lo mismo sucederá con la humanidad. Muchos habrá quien no crean, muchos habrá que se perderán, ¿verdad? Los discípulos tenían esa duda: Señor, ¿serán muchos los que se salvarán? Dice, tú preocúpate por seguir perteneciendo al remanente, ¿sí? Lo demás no te importa. Entonces un remanente es aquello que siempre queda, es decir, el remanente no se va a extinguir nunca. El remanente nunca va a dejar de funcionar. Y el remanente siempre va a permanecer, siempre, aunque sea uno, aunque sea uno, pero el remanente siempre va a estar ahí representando al Señor. Entonces vamos a ver esta palabra de remanente. Traigo aquí 4 citas en las cuales yo le voy a ir enseñando cómo es que se va desarrollando, cómo es que se va desenvolviendo. Primeramente, ¿cómo se da a conocer la idea del remanente? La primera vez que aparece la idea de un remanente. Váyase conmigo al libro de Génesis capítulo 45. Usted conoce las historias que vamos a ver. Esta primeramente es de José el soñador, cuando ya es segundo al mando de Egipto, que sus hermanos se le aparecen y él se está revelando a ellos, y en el versículo 7 dice: y Dios me envió delante de ustedes para perseverar posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Remanente. Aquí inicia la idea revelada de Dios a José de qué es lo que iba a hacer. Dice: nosotros estamos en un país extranjero, pero Dios me envió aquí para que preservara nuestra vida y de aquí comenzara a hacer algo. Dios le está diciendo a José: voy a hacer un remanente. No va a desaparecer Israel a pesar de que tenga muchos años de esclavitud, a pesar de que muchos pueblos los quieran exterminar. Dice: Él guardó nuestra vida. Él guardó nuestra vida. Y vaya relacionándolo con la iglesia. Dios ha guardado nuestra vida. Dios ha guardado la vida de la iglesia. Él nos ha dicho: si tú me conoces, si tú me sirves, es para preservar tu vida y preservar la historia de la iglesia. Los primeros, desde el primer hermano hasta ahorita, los que vendrán después, todos somos con la misma función: que Dios nos guarda para preservar nuestra vida, que Dios nos liberta para preservar nuestra vida, y que la iglesia siga caminando y que siga fluyendo y que siga creciendo. Pero ¿qué hacemos tú y yo con la vida que Él nos ha dado? ¿La estamos ocupando para que la iglesia siga funcionando? ¿Para que la iglesia siga creyendo? ¿Qué estamos haciendo con la libertad que Él nos ha dado? Segundo, la cita a continuación es el ejemplo perfecto del remanente de toda la Biblia. Primera de Reyes 19. Usted también conoce claramente esta historia, que es Elías contra los profetas de Baal, los 850 profetas. Y cierra esta parte diciendo así: Dios diciéndole a Elías: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Este es el ejemplo perfecto, la idea que engloba qué es un remanente. Dios le está diciendo a Elías: tranquilo, hay 7,000, y da un número: hay 7,000. Porque pudo haber dicho: hay muchos, hay algunos, todavía tengo. No, el Señor sabe perfectamente cuántos son de su remanente. No es como que haya dicho: es que, no sé, la última vez que hicimos un conteo eran como 3,000. No, el Señor sabe perfectamente quién pertenece a su remanente. Y Él nos dice a nosotros y nos informa a la iglesia que a veces cuando te sientes solo, Él dice: no te preocupes, 7,000 están contigo, 7,000 están de tu lado, que yo he guardado su vida porque ellos me han demostrado fidelidad, porque no doblaron sus rodillas y porque su boca solamente la ocupan para alabarme a mí.
A lo mejor y tú y yo podemos estar esta mañana aquí creyendo que pertenecemos al remanente de Dios, pero si Dios no nos tiene contemplados y contado, será por algo. Yo te invito, querido hermano, que en esta mañana reflexionemos. ¿Estamos dentro del redil remanente de Dios? ¿Nos tiene contados como parte de? Si Él revelara a uno de sus profetas, no te preocupes, en la iglesia embajadores de Cristo tengo tantos del remanente, ¿estamos incluidos ahí? Créeme que al Señor no lo podemos engañar. Bien, ahora la siguiente cita. Aparece de una forma literal la palabra remanente. Hasta ahorita las dos ideas que hemos visto de Génesis y de Primera de Reyes no ha dicho como tal remanente. Es el concepto, es la idea, pero en Esdras capítulo 9 versículo 8 sí que aparecerá por primera vez esta palabra. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un ¿qué? Remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Aquí Esdras está hablando con el pueblo y le está diciendo: nosotros estábamos en cautividad, pero lo que no sabíamos es que Dios tenía un remanente. Dice, y lo ha traído, ¿sí? Ha hecho que se quedara libre para darnos un lugar seguro en el santuario. Cuando tú estás en cautividad, cuando tú estás en prueba, muy difícilmente recordamos que pertenecemos al remanente de Dios, ¿verdad? Porque a veces la situación agobia, la situación asfixia, tú te sientes en tierra ajena. El salmista decía que en tierra seca y árida, donde no hay vida, hay cautividad. Pero el Señor después, ¿sí?, a su tiempo te dice: hay un remanente que yo he guardado, ¿sí?, y que está trabajando, y que está haciendo, y que está diciendo, y que está amando, y que está sirviendo. Hay un remanente, querido hermano. Cuando tú te encuentres en cautividad, ¿sí?, como muy seguramente pasaremos muy a menudo, no olvides que tienes un lugar en el remanente de Dios. Amén. Y que ese remanente de Dios es también para ayudarte a salir de la prueba, para ayudarte a salir de la cautividad. ¿O no enseña la palabra de Dios que lloremos con los que lloran? ¿Que nos alegremos con los que están contentos? Porque el remanente de Dios también sirve para que el pueblo, regresando de cautividad, digo, hay que trabajar, hijo. Hay que construir, hay que reconstruir, hay que volver a hacer funcionar esto. Por eso le digo que el remanente de Dios nunca deja de laburar, nunca. A lo mejor y nosotros decimos: no, es que ahorita como que no te preocupes. Hay un remanente que sigue y sigue trabajando, ¿sí? Y tú sales de la prueba y a lo mejor entra el otro en prueba, en cautividad, pero el remanente seguirá trabajando y seguirá fluyendo. Por eso te digo, nunca dejes de trabajar, hermano. Nunca dejes de trabajar, nunca dejes de servir, nunca dejes de esperar con paciencia, nunca dejes de amar. Y último, ¿sí?, hasta aquí ya vimos la idea que Dios revela del remanente, pero no expresa la palabra remanente. Después viene el ejemplo perfecto del remanente, pero no expresa la palabra remanente. Después viene como literal la palabra remanente, pero lo dice Esdras. Y ahora en este último ejemplo, Dios lo expresa desde su propia boca, la palabra remanente. Jeremías 23 mismo: recogeré, ¿qué dice? El remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Está hablando ya Dios de que hay un remanente. Ya no es nada más la idea, ya no es nada más como que está hablando en un lenguaje espiritual, ya lo está diciendo. Dice: yo tengo un remanente de mis ovejas, la cual yo mismo eché para que se esparcieran por todo el mundo. El remanente de Dios no es judío únicamente, querido hermano. El remanente de Dios hay de todas lenguas, tribus y naciones. Y tú y yo lo vamos a comprobar cuando estemos en el cielo. Verás al chino con el ruso,
Verás al ucraniano abrazándose con el ruso, porque Dios tiene un remanente de todas las naciones. Y dice que no nada más fue así como de, bueno, pongo 5 y ya, estos van a ser de mi remanente para siempre. Estos 5 le predican a otros 5, y esos otros 5 a otros 5, y así sucesivamente, y hoy somos millones. Hoy somos millones del remanente de Dios. Juan capítulo 17 dijo: yo oro por el remanente este que está aquí, pero también oro por el remanente que vendrá por boca de ellos, y también oro por el remanente que vendrá por la boca, de la boca, de la boca, de la boca, de la boca, hasta llegar a nuestra época, hasta llegar a nuestra era. Y el Señor está orando por el remanente, el cual tú y yo, con nuestra predicación y nuestras obras, habremos de incluir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Trabajar para que el remanente de Dios crezca. No podemos conformarnos, porque si ese fuese la mentalidad de los primeros cristianos, el remanente de Dios se hubiera cortado a los primeros 100 años. Pero ¿qué dijeron del remanente? Dios nos ha llamado a crecimiento, Dios nos ha llamado a una expansión, a que esto no se detenga. Entonces tú y yo tenemos, con la ayuda de Dios, el poder para seguir haciendo que el remanente de Dios crezca. Pero si nada más nos quedamos sentados, querido hermano, otros harán la labor. Otros, pero no esperemos a que Dios nos diga: buen siervo y fiel, tus obras postreras fueron mayores que las primeras. Si tú quieres escuchar esas palabras del Señor, hay que trabajar, ¿sí? Dios siempre tiene un remanente fiel, querido hermano, preparado y listo para demostrarle al mundo que no está vencido, que no todo está perdido y que no todo está acabado. Porque el mundo cree eso, porque el mundo piensa eso. Estos ya no se levantan. Estos es cuando quisieron, por ejemplo, destruir la Biblia, ¿verdad? Que ya no hubiese ningún ejemplar. Pues tómala, la casa del de la idea es donde se hizo la primera Biblia, ¿sí? Lo mismo, la misma idea pensó Satanás: he vencido a Jesús. ¿Y cuál? Cuando se levantó de entre los muertos, ya no era solo Jesús, eran muchos más, ¿sí? Porque el remanente siempre está preparado, siempre está listo, porque Dios sabe que en cualquier momento lo puede ocupar para demostrarle una vez más al mundo que está vencido. En cualquier parte del mundo, querido hermano, en cualquier época histórica, este remanente estará listo para defender a Dios y sus preceptos de las normas humanas. En cualquier parte del mundo que tú te imagines, que no conozcamos, que ni siquiera sepamos que existe, allí está el remanente de Dios presente. Y este remanente, querido hermano, está listo para defender los preceptos de Dios, los principios de Dios, en contra de las normas humanas. Y yo le traigo lo más actual en esto. No sé si usted vio lo que ocurrió en Guatemala. Guatemala, país con alto índice de cristianismo, de hermanos, hay muchas iglesias, y el Congreso dijo no a la ley de matrimonios igualitarios, porque Dios siempre tiene un remanente en todo el mundo aceptándose. Hace poco aquí en México el último estado fue Sonora, ¿sí? Y nosotros decimos: es que estamos perdiendo la batalla, es que ¿qué pasa? Y sí, y Dios nos demuestra a nosotros también, a su propia iglesia, que tiene un remanente. Y en Guatemala hay pena para las mujeres que aborten, que no tenga que ver con una violación o con riesgo de muerte. Porque Dios siempre tiene un remanente preparado de alguien que va a luchar con preceptos bíblicos en contra de preceptos humanos. Que tus ideas, querido hermano, que tus hechos, que tus pensamientos, que tus palabras siempre sean en contra de lo que el mundo dice. Porque si comenzamos con, bueno, como que ya no lo veo tan malo, y le queremos no hallar el error, sino hasta buscamos textos fuera de contexto para justificar que estamos pensando como ellos, que estamos actuando como ellos, cuidado, porque estás dejando de ser del remanente de Dios. El remanente de Dios lucha por lo que Dios dice, y lo que Dios ha dicho no cambiará nunca. Nunca. Que es anticuado, que es retrógrado, que son simios los que piensan así. Si quieres decirme así, está bien, pero yo, como perteneciente al remanente de Dios, voy a defender siempre lo que dice aquí. Siempre. ¿Qué es lo que pasa? Es que en mi familia soy el único creyente.
remanente. Porque tú llegas a tu casa y ves la historia de tu familia y todo el mundo, el tío, la abuelita, que han tomado, que todo durante muchos años esto, aquello, han robado, unos están en la cárcel y tú eres el único creyente. Porque Dios ha comenzado un remanente en tu familia. De mi salón, secundaria, preparatoria, universidad, soy el único cristiano, soy el único que no se va a tomar los viernes con el pretexto de ir a estudiar. Remanente. Dios establece un remanente ahí en la universidad donde tú vas, ahí en el salón donde tú estás, le está diciendo al mundo, hay un remanente. Hay un remanente. Ahí está el rarito. Ahí está el que no, está como que no. Remanente. Ellos no conocen ese concepto, pero tú sí. Oye, ¿y por qué no tomas? Soy del remanente de Dios, hijo. De tu trabajo eres el único cristiano, el único que no dice groserías, ¿verdad? Remanente de Dios. Él te ha puesto ahí, en un círculo donde todos ponen música secular a todo volumen, hablando con leperadas, jajaja, jijiji, doble sentido, albures y lo que tú quieras, y Dios te ha puesto ahí porque Él está diciendo, yo en esta empresa tengo un remanente. De tu barrio, eres el único que pone música cristiana, abre las ventanas, la puerta, pone el radio a todo volumen. Eres el único que le habla a la gente de Dios, que le dices Dios te bendiga, oye mira fíjate que eso y que el otro. Eres el único, todos los demás se pelean, ponen carpas todos los viernes, echan balazos, se dicen un montón de cosas. Dios ha puesto un remanente en tu barrio, en tu vecindario, en tu localidad. Pero si nosotros decimos, no, como que no, nada más soy remanente de Dios en la iglesia, entonces no perteneces al remanente. El remanente de Dios no respeta ni tiempo ni espacio, se hace siempre presente, siempre está ahí, siempre marca la diferencia, no con sus palabras, con sus obras. Amén. Esto que hemos estado viendo es ser del remanente de Dios. Y medita, yo te hago la pregunta, medita internamente. ¿Perteneces al remanente de Dios? ¿Pertenecemos al remanente de Dios? Yo le traigo a continuación unos ejemplos de vidas de hombres que fueron del remanente de Dios para la época de la iglesia de Tiatira. ¿Sí? No son muchos remanentes, querido hermano, es uno solo. En toda la historia, en cualquier lugar es solamente un remanente. Y estos son algunos de los ejemplos de la iglesia que estamos estudiando. Si me ponen el primero se llama Pedro de Bruys. ¿Qué hizo este muchacho? Por favor, el siguiente. Dice que era un misionero que surge en el siglo XI, que era un dirigente de un movimiento de oposición al papado, se opuso completamente al sistema ortodoxo, rechazaba todo aquello que no se podía corroborar con la Biblia, tales como el bautismo de los niños, la idea del modelo de una misa y del purgatorio. Este luchaba en su época como remanente de Dios diciendo, lo que tú no me puedas demostrar que dice la Biblia es antibíblico y no hay por qué creerlo y no hay por qué seguirlo. El siguiente se llamaba Arnoldo de Brescia. Dice que este era un reformador italiano del siglo número 11 que promulgaba un retorno a la doctrina y costumbres de la iglesia primitiva, condenaba el poder de los papas y en sus predicaciones denotaba un gran amor por el verdadero evangelio. También en el siglo XI, es decir, en los años 1000, ¿sí? Tanto el Pedro como Arnoldo, remanente de Dios, luchaban en base a obras, no salir de este remanente y volverse como ellos. El siguiente es Enrique de Lausana. Dice que este era un predicador francés del siglo XII, destacaba por sus enseñanzas donde mostraba interés por las necesidades de un pueblo descuidado, de un pueblo extraviado, gracias a las falsas enseñanzas del clero. En cada predicación dice que el clero se ofendía hasta que lo encarcelaron, donde muere. Entonces, remanente de Dios 100 años después, estaba muy preocupado de que el pueblo de Dios estaba completamente
extraviado con las falsas y los modelos ortodoxos, y él dice que se paraba y predicaba regresar a la sana doctrina. Y el último que les traigo se llama Pedro de Gualdo. ¿Quién era este muchacho? Este era un comerciante, inicialmente era un comerciante muy rico en Francia, que fue convencido por el evangelio. Él se convierte y lo primero que hace es vender todo lo que tiene, repartirlo a los pobres, como lo que no quiso hacer el joven rico, y dice que a la par de que repartía los bienes, predicaba la palabra y que reconocía así a María como madre de Cristo, pero no como madre de Dios. Eso lo enseñaba. ¿Y qué le produjo? Le trajo una prohibición primeramente de, hey, no estés predicando esto, no estés enseñando esto, pero después se convirtió en una persecución donde acaba muerto tras 57 años de servirle al Señor. Estos son ejemplos de remanentes del tiempo de Tiatira, del tiempo de esta iglesia, querido hermano. Solamente son algunos pocos de seguramente muchos que pertenecían. Y ahora yo le digo a usted, ¿qué implica ser del remanente de Dios? ¿Qué implica pertenecer al remanente de Dios? Número uno, implica ser diferente al resto. El remanente es diferente al resto. La gran mayoría harán lo que la moda dice, en forma de pensar, en maneras de expresarse, de hablar, en maneras de divertirse e incluso hasta en maneras de divertirse. Eso lo va a dictar la moda, pero el remanente será diferente a esto. Hasta en eso, sí, hasta en eso. ¿Por qué no dejaban de preguntarle a Pedro si era discípulo del Señor? Dice, porque hablas como uno de ellos. Cualquiera de nosotros podemos decir, la forma de vestir no influye. La forma de hablar no influye. Lo que Dios ve es el corazón. Nos sacamos esa bien fácil, ¿verdad? Nos sacamos esa de bien fácil, la vieja confiable. Dios ve el corazón, ¿sí? El remanente, en forma de pensar, en forma de hablar, en forma de vestirse, marca que es diferente al resto. A la gran mayoría. Aquellos que a pesar de todo, querido hermano, luchan por mantener los valores bíblicos, son considerados un remanente de Dios. Entonces, lo primero que implica ser remanente de Dios es que serás diferente. Jeremías capítulo 15, y dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te voy a restaurar, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y dice lo último, convertirse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que está diciendo. Haz que el remanente de Dios crezca, no disminuya. Quien pertenece al remanente de Dios es diferente y lo hace crecer, no lo hace disminuir. Cosa número 2 que implica ser del remanente de Dios. El remanente de Dios es valeroso, es valiente. El remanente no es cobarde. ¿Qué dice la palabra? Yo no les he dado un espíritu de temor, no les he dado un espíritu de cobardía. ¿A quién le está diciendo eso? Al remanente. No le está diciendo a cualquier persona. Está hablando Dios al remanente. Recuerden que yo les he dado un espíritu, no les he dado un espíritu de temor, sino que les he dado un espíritu de amor, de dominio propio. Entonces, el remanente de Dios es valeroso porque de antemano sabe que habrá una clara desventaja numérica. Aquellos que hablábamos que se encuentran, el único cristiano del salón, o si quieres de la universidad, estás en clara desventaja, pero que eso no te atemorice para dejar de ser del remanente de Dios. Aquel que está en la empresa rodeado de muchos departamentos, el único cristiano, estarás en desventaja, pero que eso no te atemorice de seguir perteneciendo al remanente de Dios. Al remanente de Dios eso no lo achica, son 10 contra 1, no importa. Si no lo voy a cargar, dirían por ahí. Sino que esa clara desventaja, querido hermano, lo ocupa el remanente como un motivo para demostrar que Dios es más que suficiente. Que decía, tú vienes a mí con carros, tú vienes a mí con caballos, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Estaba David en desventaja, altura, fuerza, experiencia en guerra, y acabó degollado Goliat. O sea,
Querido hermano, que la desventaja que vamos a tener, que vas a tener tú allá afuera, donde Dios te ha puesto, no te espante. No te espante, al contrario, que te motive. Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tenga miedo y quien se estremezca, mejor madrugue y vuélvase con su mamita desde el monte de Galad. Y dice que muchos le hicieron caso. Se devolvieron al pueblo, ¿cuántas gallinas? 22,000. ¿Eran del remanente de Dios? No eran del remanente de Dios. No fueron 2, no fueron 5 quien dijo: ¡ay! 22,000 que dijeron: yo no soy del remanente de Dios. ¿Y quedaron en total cuántos? 10,000. Esto aún no termina. El Señor dice, y Jehová dijo a Gedeón: ¿aún que crees que es mucho? Aún es mucho aún es mucho mezclado el remanente con el que no es remanente. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Allí diré y veré si son valientes. Y del que yo te diga que este sí vaya, irá contigo. Mas del cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. ¿Por qué le dijo el Señor eso? Porque el Señor conoce a su remanente. No le dijo: pues a la suerte échatelos. Bueno, pues ahí el que tú veas, el que tú quieras, el que veas más fuerte, el que veas más preparado, el que veas más guapo. El Señor le dijo: yo te diré quién sí es de mi remanente y quién no. El Señor ve tu valentía, querido hermano. Muchas veces, ¿cuántas veces te has enfrentado en desventaja y nos hemos rajado? ¿Cuántas? Y el Señor lo ha visto. Pero también, ¿cuántas veces te has enfrentado en desventaja y has salido avante y el Señor lo ha visto? Yo no te lo puedo decir si eres del remanente o no, solamente Él. Así que pregúntale: ¿pertenezco a tu remanente, Señor? Entonces, ¿qué implica ser del remanente? Es diferente al resto, es valeroso. Otro ejemplo, Sofonías capítulo 3. No habrá quien te atemorice, perteneces al remanente de Dios. Ya vino la crisis y no te hizo temblar. Ya vino la enfermedad y no te hizo temblar. Ya vinieron las burlas, las críticas, el falso testimonio, las mentiras en tu contra. Todo a favor, y dice: no hubo quien lo hiciera temblar. Porque ese es el verdadero remanente de Dios. De nada serviría, hermano, que tú pases 9 pruebas si en la 10ª dices: ya no puedo, y te regresas. Aquí hay que pasar las 10, las 20, las 30, las 50, las que vengan. Último, el remanente de Dios es obediente. ¿Por qué? Porque el remanente de Dios sale a escena cuando Dios lo ha llamado para algo especial. Cuando Dios te ha llamado a ti como remanente para algo especial, sales a escena y no dices: ahorita no, Señor, hoy no puedo, tengo una fiesta, estoy cansado, mañana tengo examen. El remanente de Dios dice: ¿cuándo? ¿A dónde? ¿A qué hora? ¿Y por qué? Cuando el mundo piensa que ha acabado con todos, que no queda uno solo, el remanente responde al llamado y se pone a las órdenes, querido hermano, se pone a las órdenes. Incluso los que llegamos a pensar que estamos solos, somos del propio pueblo. El propio pueblo nos llegamos a sentir solos, desamparados, ¿sí? Pero vea el ejemplo, Primera de Reyes, y ya van pasando mis queridos hermanos. Primera de Reyes, capítulo 18. Y dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. Les está diciendo: solo yo, ya no hay nadie más. Solo yo he quedado. Profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay un montonal. Pero él estaba obedeciendo. El Señor le dijo: párate ahí, y te paras. Estaba siendo obediente. Faltará, querido hermano, meternos de lleno en cada una de las características del remanente en Tiatira que Dios está describiendo. Pero todas en conjunto hablan de un crecimiento. Cuando le dice: tus obras postreras son más que las primeras, es porque crecieron. La iglesia de Tiatira creció con sus obras.
obras creció la iglesia, no con sus dichos, no con los textos memorizados, no con las intenciones del corazón. La iglesia en Tiatira, la iglesia de este siglo, crece con obras. La iglesia no dejaba de crecer a pesar de que estaban rodeados de falsas enseñanzas, a pesar de que estaban rodeados de idolatría en la ciudad. Vemos cómo Dios guarda a su remanente, los guardó. Los tiempos difíciles, querido hermano, no condicionan al remanente de Dios. Tú y yo vivimos tiempos peligrosos, como dijo el apóstol Pablo. Tiempos peligrosos vendrán, pero eso no va a condicionar que haya o no un remanente. Tampoco los tiempos difíciles son un pretexto para ti, para mí, para dejar de pertenecer al remanente. Es cuando más tenemos que salir a flote. Deja ahí tu Biblia, ponte de pie. Búscame por favor Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Te voy a enseñar cómo hasta el último suspiro, Dios muestra que tiene un remanente. Quiero que leas conmigo. Todos leen, todos alcanzan a ver. Sí, amén. Quiero que leamos fuerte a la de 3 todos. Va a ser del 9 hasta el 17, pues, para que te apliques. Dice ahí la palabra: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante